Hola, hola, bienvenidos a Big Left, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo que robar horas, sacar un tiempo para poder hacer este video. Es un sacrificio para mí porque estoy con mi madre, que tiene 94 años, y la disfruto. Ella está viejita, viejita, como comprenderán, 94 años, y la dejé en la terraza con el calor. Bueno, ya se fue el sol, ya no hay un sol que pegue, sino que hay una tibieza en el ambiente. Y quería contarle algunas cosas. Me llegó este libro, que es una biografía del padre Miguel Contardo Egaña, 1922-2018. Extraordinario libro que muestra cómo son esos chilenos antiguos, muestra la familia, por ejemplo. eh, ¿Dónde está la foto de la familia? Por acá, bueno. Aquí está el matrimonio. El matrimonio. Era compañera de la Teresita de los Andes, la que fue después santa canonizada. Y él era abogado, esos matrimonios católicos antiguos, ahí están ya más con los niños. Y el padre mayor ahí está, el padre entró a los jesuitas de antes, que yo conocí a los jesuitas de antes. Estaba ya mezclada la realidad, los jesuitas, después lo que se ve ahora, no sé, no quiero pronunciarme, sencillamente, yo conocí jesuitas de primer nivel. El padre Lavín, el padre Riesco, era un santo. Este mismo no lo conocí, pero estaba en la misma época que yo andaba con los jesuitas, compartiendo con ellos diariamente. Yo pasaba con mi director espiritual, Christopher Wall, que era un jesuita inglés, que tenía recuerdos infinitos. Nunca lo vi repetirse en su repertorio, en el repertorio que tenía de reflexiones, anécdotas, historias, impresionante. Y con él yo podía estar una noche completa conversando. Y en la mañana, después de toda una noche de bla blas, de pasearnos por el Evangelio, por filosofía, por anécdotas, todo lo que pueda, lo más entretenido y enjundioso de una noche de conversación, ir a tomarse un café, del Nescafé, del más, yo le echaba leche y me decía, no, sea austero, échale un poco de leche. Bueno, no me voy a ir a explayarme con los jesuitas porque ya lo he explicado en otros videos. Entonces, esto es extraordinario. Y este es el señor, el sacerdote que avala esto otro, que es un compendio total de las apariciones, de lo que dijo en las apariciones nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en Chile, entre 1983 y 1987, cuando vino ya, comienza en 1983 cuando viene la crisis fuerte en Chile, el caceroleo, porque estábamos en la crisis del 82, en lo más profundo, había un millón de cesantes, porque había fracasado la política económica, había tenido un tremendo traspié el gobierno militar con un 14% de decrecimiento. Eso generó una tremenda cesantía. Había lo que se llamaba el POM, el PEM y el POG. El PEM eran trabajos que hacían en las alcaldías, en los municipios, de mover una piedra, hacer un jardín, y pasaban en eso y le pasaban, me acuerdo, el sueldo eran 15.000 pesos. 15.000 pesos en el PEM y el POG. Y el sueldo mínimo era de 20.000 pesos. Por lo tanto, no era tan poco. Yo trabajé después, tuve gente a mi cargo, bueno, yo trabajé con el sueldo mínimo de 500 pesos. Yo trabajé por 500 pesos al mes. 500 pesos al mes teniendo solamente techo, ni siquiera comida. 500 pesos al mes en aquellos tiempos. Entonces, el año 83, estas apariciones van desde el año 83 al año 87. En el año 87 viene su santidad Juan Pablo II a visitar Chile y fue una visita espectacular. Yo me recuerdo. Y a mí me hacía urticaria porque yo odiaba todo esto del Papa y todas estas cosas. Yo era ateo, estaba ateo y odioso. Incluso
amigos míos participaron en todo lo que fue, amigos de esa época, en lo que fue una especie de cuña, se metió una cuña en estaba, les cuento, el Parque O'Higgins había una misa solemne donde estaba Juan Pablo II efectuando la misa, celebrándola, perdón, y llegaron todos los miristas que no creen en Dios, pero ellos querían hacer un punto político. Entonces agarraron al padre Rafael Maroto, que era un sacerdote consagrado, un sacerdote diocesano, pero que él creía en Marx, creía en la revolución, y ocupaba su indumentaria ciudadana, él se vestía de obrero y era un cura obrero, igual que el fucking Mariano Puga, que tanto lo adoran y lo estiman. Yo fui por curiosidad a la misa de Mariano Puga en una población, eh, tenía, la capilla era una mediagua y toda la interpretación del evangelio que había ahí eran puros hombres, no había mujeres, no sé por qué. Y todos los hombres llegaban e interpretaban el evangelio como lo que está diciendo Cristo, que tenemos que fortalecer las barricadas, compañeros, tenemos que armarnos, compañeros, y seguir en esta lucha, compañeros, porque ahora viene la victoria total, compañeros, y vamos a derrotar a este dictador, compañeros. Y eso era lo que eran las misas de Mariano Puga. Yo estuve ahí, lo vi, viví eso. Y este Rafael Maroto, que tiene nombre de general español peninsular, que fue el que dirigió las tropas en la fucking batalla de Chacabuco, donde tanto Maroto no quería defender al rey, porque era liberal en su corazón, era un sandía, era un general sandía, y el Marcó del Pont, que era un cobarde, pero de lo más cobarde que hay. Hay que pensar entre el, lo que fue de Pedro de Valdivia, el primer gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, y terminar en Marcó del Pont. ¡Qué decadencia! De lo más valiente que pueda existir, como era Pedro de Valdivia, a lo más cobarde que puede existir, pero me fui por otro lado. Entonces tomaron los miristas a Rafael Maroto en andas y se fueron a hacer una cuña en donde estaban toda la gente en oración, en devoción, en fervor con Juan Pablo II. Y fueron gritando, este también es de este también es de Dios, este también es de Cristo, este también es. Y se armó la bataola, llegó los carabineros, etcétera, etcétera. Pueden informarse en YouTube cómo fue aquello. Estaban felices las de izquierda, porque decían, hemos bombardeado el statu quo de que todo es perfecto, maravilloso. El Papa se entrevistó con Pinochet, salieron por la ventana a saludar al pueblo, que todo va a haber una transición democrática. No, vamos nosotros a romper ese statu quo, vamos a liquidar toda esa paz. Entonces la Virgen se presenta. ¿Y qué pasa? Que yo leyendo esto, me falta, porque no tengo todo el tiempo. Como les digo, estoy ocupado en una serie de cosas, siempre hay ocupaciones, sobre todo familiares. Y leo y leo, que me queda todavía leer los mensajes, y de repente me baja una duda, no la típica duda del hueón estúpido, que dice, no, lo que pasa es que Miguel Ángel Poblete se transforma en maricón. Entonces se puso travesti. Y eso no puede ser porque la Virgen no puede estar relacionada con el pecado. Huevón, huevones, huevones. Eso me da lo mismo. O sea, obviamente que me da penita por él que le haya pasado eso, que quedó a merced del demonio. Pero lo que a uno le tiene que producir dudas, que estoy con una duda, y aquí en YouTube generalmente yo les cuento cuál es la verdad de esto, y yo les digo que esto es así. Bueno, yo les digo, tengo dudas. Tengo dudas porque he leído los mensajes. Aquí abrí al azar. Esto está al azar, está nuevito. Entonces, por ejemplo, un mensaje de la Virgen al azar. Aquí dice la Virgen, y no quieren ver
Muchos son falsos porque no quieren creer las cosas que mi Hijo me da. Por no creer en mí, yo no creeré que están con mi Hijo, porque todos los que están en contra de mí también están en contra de mi Hijo. Quien está en contra de su prójimo no ama a Jesús y está en contra de él. Os exhorto a que recéis mucho y hagáis sacrificio y no tentéis al Señor, vuestro Dios. Pedirle más milagros porque todo será a su debido tiempo. Que pedían milagros. Esto es lo que acaba de decir, es formidable. Esto es teología de la más exquisita teología. Esto lo saqué en azar, se lo juro, en azar. Esto no lo había leído. Yo vengo de parte del obispo, pero no le creáis, porque él ha dicho esto. No hay ninguna actividad aquí que parezca la madre del Señor. El obispo negó eso, dijo, esta cuestión aquí no hay nada. Ha prohibido a muchos, pero no puede prohibirle a Dios. Muchos se creen un Dios aquí en la tierra, pero no son nada. Más vale un pecador arrepentido que un pecador que no se arrepiente. Más vale un pecador que se arrepiente con todas sus fuerzas y pide misericordia a Dios, porque los últimos serán los primeros. Ya, acabo de leer al azar y esto me trae recuerdos de este libro. Este libro es El Tratado, es un título que no tiene título, le pusieron este título porque es un libro que lo encontraron en un baúl en Francia después de 100 años de haber sido escrito. El manuscrito fue hallado 100 años después y se le puso el título de Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y aquí habría al azar también, habla de la devoción especial al misterio de la encarnación. Estamos hablando que queda al final del libro. Todo esto, no hay página que sea aburrida, falsa, que no sea lógica, que no sea devota. Todo es lógica, devoción, filosofía pura, perfecta, matemática pura, perfecta, teología pura, perfecta, coincidencia con las escrituras, y es, sin embargo, todo esto es sobre María. Voy a leerles un poco, porque lo que acabo de leer ahora al azar es muy interesante. Nosotros estamos llamados a ser miembros del ejército de María en estos últimos tiempos. Porque si bien tengo dudas de la aparición de, de la Virgen aquí, son 480 apariciones, también tengo dudas de Garabandal, y tengo dudas de Akita, y tengo dudas de Medjugorje, pero no tengo dudas de Umbe. No tengo dudas de Umbe, ni de Fátima, porque está reconocida, ni de la Salet, ni de Lourdes, ni de la medalla milagrosa, ni de el Tepeyac en México, la Virgen de Guadalupe. Tampoco tengo dudas de la aparición de María en la batalla de Penco, cuando estaba Pedro de Valdivia enfrentándose a 20.000 guerreros araucanos. 20.000 guerreros. Y eran 200 españoles. Y ganaron, los derrotaron. Pero antes de entrar a la batalla, al ejército araucano se apareció la Virgen arriba. Los araucanos que cayeron prisioneros relataron eso. Y los españoles también vieron una luz y lo vieron a lo lejos, pero le preguntaron qué fue eso. Los araucanos dijeron, era la madre. ¿Y qué les dijo la madre? La madre nos habló en nuestro idioma y nos dijo, no peleen con los castellanos, porque los castellanos los van a derrotar. Y así fue. Entonces, hay cosas que parece que o el diablo se metió o el diablo es el que ejerce esta manifestación, que es toda esta maravilla, que es las apariciones de la Virgen de Peña Blanca, en Villa Alemana. Eso. Pero ¿por qué el diablo tendría que hacer eso? Simplemente los que le doy la razón es a los
sede vacantista, pero los sedes vacantistas tienen una lógica jurídica que va en contraposición a la lógica evangélica, porque Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Él prometió que iba a estar presente en el pan y en el vino, eso se está efectuando y todavía hay transubstanciación, evidentemente, y hay que ir a misa y hay que confesarse antes de ir a misa, perfecto. Y los sedes vacantistas están en un error porque no están disfrutando de los sacramentos, ni del bautismo, ni nada, porque para ellos no existe sacerdocio válido a partir de un problema jurídico de 1969, cuando estaba el Papa Montini y cuando estaba Bugnini, que era el que hizo la reforma de la liturgia, etc. Entonces, para ellos, la religión fue tan transformada, que es cierto que se transformó, pero, pero Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aunque estamos en el fin, todavía sigue. Vivimos en un tiempo de una inmensa confusión. Pero, pero los sedes vacantistas también son una confusión, así como son una confusión los bergoglianos reformistas, progres, y para qué hablar de esos alemanes y holandeses y franceses, toda la línea del Ring, toda esa teología del Ring, que están bendiciendo parejas homosexuales y haciendo matrimonios y quieren tener sacerdotisas y alterar todo eso, por decir algo, por decir algo. Porque por ahí es lo más visible, pero es que esa es una punta del iceberg. Entonces, yo no estoy ni con Bergoglio, ni estoy con los sedevacantistas. Pero ahí estoy en medio de una confusión tan grande. Entonces, esto tuvo efectos sobre 40.000 personas, 40.000 personas que se convirtieron. Los chilenos son olvidadizos, somos desordenados, somos improvisados y generalmente nada hay de rigurosidad. ¿Quién ha estudiado esto con rigurosidad? Yo lo estoy haciendo, pero ahí estamos. Probablemente lo voy a dejar sin leer entero, porque soy chileno. Somos chilenos, pues, hombre. Los chilenos no leen, no estudian, no son rigurosos. Son muy pocos los chilenos que leen y estudian y son rigurosos. Eso es así. Somos una fucking excrescencia demoníaca. Perdonen que los insulte y me insulte a mí. Porque Chile le dio la espalda a esta aparición, que al parecer fue, como le digo, tengo dudas, pero hubo muchos convertidos, mucha gente que se confesó, que cambió de vida. Hasta el día de hoy hay gente que mantiene ese recuerdo. Y yo me he encontrado con gente que me ha dicho, esto fue fundamental en mi vida. Sin embargo, hay otros que se quedaron en una especie de secta. Así también hubo otra aparición de María en Chile, que fue en Chagres, que está en la zona de San Felipe, entre San Felipe y los Andes, con otro vidente, se me olvida el nombre en este momento, pero que tiene un grupo de gente y es notable esa aparición también, muy poco conocida, esa otra aparición. Por lo tanto, hay 3 apariciones de la Virgen en territorio chileno. Entonces, ¿por qué el demonio haría por qué el demonio haría un fenómeno tan preternatural, tan de una sofisticación tal que llevase a porque Dios del mal extrae el bien, del mal siempre extrae mayor bien. Por lo tanto, si el demonio es el que hace esta aparición, o el demonio es el que la va turbando, la va interviniendo, cosas que no sé, porque yo no estoy planteando lo que yo sé, sino que lo que yo he estudiado ahora. Sin embargo, Dios de ese mal saca un bien, conversiones, recuerdos. Igual María lanza se supone, lo que María va diciendo es lo que en cierto momento me causa ruido, me causa polución, el tema de que María de repente dice, va a haber un terremoto. Ya, hubo un terremoto, el 85, se cumplió. Pero de repente dice, va a haber una hambruna. ¿Cuál hambruna? Puede haber sido la misma hambruna del 83, que hubo hambruna. Yo pasé hambre. Recuerdo haber pasado hambre, no una vez, varias veces, y a veces veía en los caminos hombres que caminaban borrachos, pero no borrachos del alcohol, borrachos de que no podían sostenerse en pie, del hambre que pasamos con la crisis del 82, 83, 84, 85, 86. El 87
empezamos a olvidarnos de los dolores. El 87 el país empezó a crecer muy brutalmente, el 88 más todavía, y el 89 al 10%, 7, así, fuerte, rápido. Y se armaron los negocios y todo eso. Yo como andaba en la necesidad de encontrar un trabajo, me fue bien. Me fue bien porque al principio me fue mal porque no había dónde encontrar trabajo. Cuando iba a buscar trabajo en el centro de Santiago, me encontraba subiendo, decía yo, el aviso del trabajo estaba en el Mercurio, en el diario Mercurio, y yo decía, bueno, esto es en el cuarto piso. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer ejercicio primero, iba con mi carpeta, iba a hacer ejercicio, entonces subía por el, por el primer piso, por la escalera, y de repente me encontraba en el segundo piso con una gente que estaban en la escalera. Y era por una plaza, un puesto de trabajo. Y decía, bueno, ¿qué es esto? Subía tercer piso, más gente, cuarto. Llegaba al cuarto, y decía, ¿esta cola es por la oferta de trabajo? Sí, me decía. Todos con su corbata, su terno, todos para encontrar ese puesto de trabajo. Y ya a mí yo me decepcionaba, decía yo, no, yo, ¿cómo voy a competir con toda esta gente? Me iba, me venía una depresión, me iba. Eso era. Entonces uno buscaba trabajo y estaba sometido a ese rigor, un rigor fuertísimo de la realidad. Y así, de repente estaba en Arica, y en Arica los peces se fueron. Yo era pescador artesanal en Arica, se fueron los peces, porque vino la corriente del Niño, un calentamiento del agua y se fueron. Y empecé a pasar hambre y dije, bueno, voy a tomar esto como algo espiritual. Y estuve 5 días y 5 noches sin comer. Y no pasó nada. Sencillamente sentí el corazón acelerado, el corazón late muy fuerte. Y eso, y uno no siente ningún calor. Cuando uno ayuna no siente calor. Y después tenía una bicicleta, fui a vender mi bicicleta, que no era mía, era de mi hermana, pero me la había regalado, me la había prestado y yo había hecho samba canuta con la bicicleta, que era una Oxford. Le puse un letrero y puse ahí 5.000, 7.500 pesos. 7.500 pesos la bicicleta, que costaba como 20.000 pesos. Un sueldo mínimo en aquellos tiempos era 20.000 pesos. El PEM y el POG, el PEM y el POG eran trabajos que daban para paliar la cesantía que le daban a uno 15.000 pesos por arreglar los jardines en los municipios. Entonces ahí iba caminando por una feria internacional donde había distintos productos bolivianos, peruanos y chilenos. Y en el calor del mediodía, un día domingo, iba con el letrero, con mi bicicleta, y todos me decían, yo te lo compro en 6, pero te doy los 6 apenas termine yo de vender. Estaban haciendo plata los comerciantes. Finalmente uno llegó y me dijo 6, ya ok, 6. Lo vendí en 6 y me fui había um, una casa rodante donde vendían completos. Y no compré ningún completo, sino que me compré una Coca-Cola. Y la Coca-Cola entró con la espuma, el azúcar y la Coca-Cola misma, y me vino un resucitamiento fantástico. Y en la noche, bueno, todo esto después me rompí el ayuno finalmente con un bistec a lo pobre. Y en la noche me fui a pasar la noche al Morro de Arica, porque el Morro de Arica es exquisito de noche. Exquisito pasar una noche mirando el arribo de los barcos, el zarpe, las goletas pescadoras iluminadas, en la ciudad iluminada, la iglesia de Eiffel, que dicen que no es de Eiffel, no importa, la iglesia de Eiffel, que es preciosa, la catedral, donde yo había recibido la confirmación en febrero del 76. Yo estaba en ese momento en febrero del 86. Justo 10 años, acabo de darme cuenta. Eran 10 años justo de mi confirmación. Ateo. Pero ateo gracioso, porque estaba metido en Krishnamurti, leía mucho Krishnamurti. No era ateo, era como una cosa New Age, pero rica, exquisita. Y entonces como había ido Pinochet a inaugurar el muelle, que era un muelle que se construyó macizo, formidable, estupendo, para los peruanos, porque eso era parte del compromiso del tratado de 1929 entre Ibáñez y el presidente del Perú,
donde se comprometió Ibáñez a entregar un muelle para que pudiera ser ocupado por Tacna. No lo han usado nunca. Ahí está el muelle botado y lo fue a inaugurar Pinochet en la mañana. Yo estaba en la caleta y vi pasar el auto presidencial y todo esto, la ceremonia. Y en la noche estaba ahí en el morro y resulta que Pinochet en la plaza, donde está la catedral, se juntó gente e hizo una manifestación. Yo dije, voy a tener que escuchar a este viejo. Y el viejo empezó a decir, de repente paré las pailas, dijo Pinochet. Yo les voy a contar una cosa, que en la región de Aysén, donde nosotros hemos hecho la carretera austral que lleva mi nombre, que después se lo sacaron. Le sacaron el nombre de la carretera austral. En la carretera austral nosotros hemos hecho muchos trabajos y ahora faltan trabajadores. Antes no había trabajo, ahora faltan trabajadores. Porque está un boom de la pesca a la merluza, y ahora hay una nueva industria que está floreciendo, pequeñita, pero va a florecer y va a ser un futuro para el país, que son los salmones que se han traído de Estados Unidos con agua reciclando en los aviones. A los alevines, los huevitos, los trajeron de Estados Unidos, de Alaska. Yo dije, abandono Arica. Mi bote lo dejé arrendado, que sirvió durante muchos años, porque todavía está, el bote todavía está. Cuando fui a Arica, le dije, ¿qué es esta cuestión? Ahí está. Ese bote servía para llevar tripulaciones, combustible a los pesqueros. Y me fui para Aysén, y en Aysén encontré trabajo estupendo, llegué a ser un subgerente a cargo de un centro de cultivo de salmones. Tuve a mi cargo el cultivo de 1 millón de salmones cojo. Y en el momento peak del trabajo, 67 obreros, y durante el año un ingeniero comercial y otro, o sea, tenía 2 profesionales a mi cargo, bajo mi mando. Bueno, eso es porque yo andaba como necesitado, más discurre un hambriento que 100 letrados, anda buscando mi destino. Entonces, ya me fui por otro lado. Les voy a leer. La cuarta práctica, esto está al azar. Profesarán una devoción especial al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e intimar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María. Para la gloria de Dios, su Padre, y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta particularmente en este misterio, en el que Jesús se hace cautivo y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección que se ha realizado en este misterio, el misterio de la encarnación, en el que están los 2 principales fines de la esclavitud de Jesús en María. Observa, por favor, que digo ordinariamente, el esclavo de Jesús en María. Esclavitud de Jesús en María se puede decir en verdad, como algunos lo han dicho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo preferible decir el esclavo de Jesús en María. Como vivimos en un siglo orgulloso, en el que hay un gran número de sabios engreídos, espíritus fuertes y críticos, que encuentran siempre algo que censurar, me suena.
Repito, como vivimos en un siglo orgulloso, esto es el siglo XVII, como vivimos en un siglo orgulloso, en el que hay un gran número de sabios e engreídos, espíritus fuertes y críticos, que encuentran siempre algo que censurar, hasta en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas, es preferible, para no darles ocasión de crítica, decir la esclavitud de Jesús en María y llamarse esclavo de Jesucristo, en lugar de esclavo de María. ¿Ya? Como este principal misterio, el misterio de la encarnación, que se celebra y se honra en esta devoción, es el misterio en que podemos ver a Jesucristo en María, dentro de María, en María, y encarnado en su seno. Es más apropiado decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que mora y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantos grandes hombres. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, etc. Este modo de hablar muestra más la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos están estrechamente unidos, Jesús y María, que el uno está todo en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. O mejor dicho, no vive en ella, sino solo Jesús en ella. Es decir, Jesús está todo en María y María toda en Jesús. O mejor dicho, no vive ella, sino solo Jesús en ella. Y antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús. De modo que a nuestro Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar, fíjate, el tiempo, y lleva escrito todo esto sobre María. Impresionante. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, o de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir, en pocas palabras, que este es el primer misterio de Jesucristo. Correctísimo. El primero es la encarnación. El más oculto, el más oculto, el más excelso, el menos conocido. Que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ello los santos denominan la sala de los secretos de Dios, ha escogido, de acuerdo con ella, a todos los elegidos que en este misterio Él realizó todos los demás misterios de su vida. O sea, la encarnación es el primer y es el que engloba todos los otros misterios, porque sin la encarnación no hay ningún otro misterio. Fantástico. La inserción del infinito en lo finito. La inserción del absoluto bien, la absoluta belleza, la absoluta inteligencia, el absoluto amor, la absoluta alegría, la absoluta paz, la absoluta valentía. Porque hay que ver que el hombre más viril de la historia, el hombre más valiente de la historia, es nuestro Señor Jesucristo. Macho alfa, hiperalfa y casto. Jesús, al entrar en el mundo, dice: he aquí que vengo, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Esto de leer esto, yo puedo pasar leyéndolo porque es demasiado lindo. Lo puedo leer en otros videos. Por consiguiente, este misterio es un resumen de todos los misterios que contiene la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por eso el rosario comienza con el misterio de la encarnación. Misterios gozosos, la encarnación, el primer misterio. Y después viene un misterio suave, la visita de María a su prima Isabel. Es un misterio suave, al comparación a la encarnación. Después del nacimiento, es suave con respecto a la encarnación. En fin, este misterio es el trono de la misericordia
la generosidad y la gloria de Dios. Repito, en fin, que este misterio es el trono de la misericordia, la generosidad y la gloria de Dios. Es el trono de su misericordia para nosotros porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. No podemos ver a Jesús ni hablarle sino por medio de ella. Jesús, que complace siempre a su querida madre, concede siempre por ella su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Es el trono de su generosidad para con María, porque mientras este nuevo Adán, que es Jesús el nuevo Adán, permaneció en este verdadero paraíso terrenal, que era el útero, el vientre de María, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres las comprenden. Por eso los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de la gloria que Jesús tributa a su Padre, porque en María Jesucristo aplacó perfectamente a su Padre, irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. Y por el sacrificio que en ella hizo de su voluntad y de sí mismo, le dio más gloria que jamás le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Y finalmente en ella, en María, le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Por eso que, como estamos en el fin de los tiempos, no podemos distraernos. He estado en total en Estados Unidos en los últimos 12 meses, 3 meses y medio en Miami, en, en un barrio de, de clase alta, norteamericano y cubano. Y ahora también estuve un mes y medio. En total son 5 meses en los cuales estaba sin recursos como para darme una gran dolce vita en absoluto, solamente para comprar la comida del supermercado. Y estaba en un hogar de ese barrio, que es un barrio de clase alta, y caminaba todos los días para ir a un templo, que es un templo, un templo en honor a las Santa Teresita del Niño Jesús, que me encanta, me fascina la Santa Teresita del Niño Jesús, que es un templo Novus Ordo. Y iba a otro templo, que es Templo San Pedro, próximo a un barrio de negros de allá. Entonces, caminaba más lejos cuando iba al Templo San Pedro y asistía a la misa todos los días, a misa tridentina en latín, y otros días iba al templo de Novus Ordo a recibir la comunión Novus Ordo. Para mí, ninguna de los dos rituales, a pesar de que podría ser un estudio, y lo voy a hacer en otro video, no es el tema de este video, hacer un estudio comparativo de la liturgia del Novus Ordo con la liturgia antigua, la liturgia de siempre, que se fundó con San Pío V, la que consagró el Concilio de Trento. Esa liturgia tiene una superioridad aplastante sobre la liturgia Novus Ordo. Pero sin embargo, la transustanciación se efectúa igual y uno comulga de la misma forma. Y la confesión en un lado y en otro es lo mismo. Pero pude darme cuenta de cosas que son muy decidoras en estos 5 meses, sumados un mes y medio más 3 meses y medio. 5 meses estar en este barrio, como les digo, de clase alta. Pude comparar la clase alta cubana-americana con respecto a la clase alta chilena. Los barrios, el barrio alto, el mal gusto del barrio alto de Chile, uno se da cuenta solamente cuando puede compararlo. Allá existe una diversidad de gustos, pero donde cada persona cada dueño se manifiesta en una creatividad
única, es decir, una creatividad singular, peculiar, solamente esa. Es decir, cada casa es peculiarísima y con un gusto arquitectónico, con una belleza estética sobrenaturales casi, de la clase alta, sean cubanos, porque uno va caminando y escucha que están hablando ahí, o escucha que están hablando en el inglés norteamericano, y uno se da cuenta que estaba mezclado el barrio entre cubanos y norteamericanos, y ambos con ese despliegue de hipercivilización, hipercivilización. En la parte urbanística, perfecto, o sea, una rigurosidad urbanística salvaje. O sea, en cambio en Chile existe un caos urbanístico, existe estrechez, caos. eh, Cuando uno va a cruzar una calle como buen chileno a mitad de cuadra, no por el paso cebra, no hay ningún semáforo, cruza, el norteamericano para, detiene su auto y te dice pase. En Chile no, pasa rajado el tipo, pasamos rajado. Entonces, aquí es quien vive, el winner, el estrés. Entonces, me di cuenta que la clase alta chilena adolece de cultura, adolece de buen gusto y al mismo tiempo los arquitectos, aunque los arquitectos son una respuesta del gusto del patrón que contrata al arquitecto. El arquitecto tiene que seguir los lineamientos que están dando ese matrimonio que quiere construir su casa a su pinta. Entonces, yo trabajé una vez, tuve unos socios, fui socio de dos arquitectos importantes. Y estos me decían, mira, es lo que venían a cada rato, yo estaba en la oficina con los arquitectos, y venían los matrimonios y con la maqueta. Decían, no, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es decir, el arquitecto puede tener mucha brillantez, que dudo que los arquitectos chilenos la tengan, porque si no se podrían hacer algo al respecto, pero la arquitectura es superior total, los jardines superiores totales, el urbanismo total. Aquí es al revés, el urbanismo allá es militarmente, milimétricamente perfecto. Y lo que me pude dar cuenta, que tanto en el Novus Ordo como en la misa tradicional, la devoción de, del, del feligrés, del creyente, del católico norteamericano. Extraordinario. Fíjense que yo no podía dormir un sábado en la noche, estaba desvelado. Dije, voy a ir a caminar. Salí a caminar, tipo 7 de la mañana, estaba ya claro. Me encuentro con gente jugando golf, americano, jugando tenis, corriendo, mucha gente corriendo. Y yo dije, quiero ir a la iglesia, pero la iglesia debe estar cerrada hasta ahora. En Chile está cerrada ahora. Entonces digo, voy a ir a la iglesia cerrada. Qué lata, porque tengo ganas de ir a visitar el Santísimo. Conclusión, estaba abierta, y no solamente abierta, estaba de bote a bote, porque comenzaba la misa de 8, lleno. ¿Cuándo uno va a encontrar en Chile una misa de bote a bote a las 8 de la mañana de un día domingo? La devoción en el cántico, en la recepción de la Eucaristía, como lo hacen, sea lo que sea, como ese ritus novus, el rito novus ordo, está elevado a otra categoría. Hay una, en la misa en inglés, hay temas que son como, no conozco los autores, pero son semejantes a lo que son Händel. Ese tipo de música como los cánticos de los coros de Händel. Ese tipo de elegancia en la misa norteamericana. Yo dije, bueno, son minoría, pero es una minoría que va llegando casi a la mitad en Estados Unidos. Si ustedes juntan todos los cultos protestantes, en este momento el culto católico está llegando casi a igualarse. Entonces, ¿cómo los latinos que llegan, por decir colombianos, qué sé yo, hondureños, por poner un ejemplo, que llegan a ese templo, que llegaban en menor cantidad, porque casi todos eran cubanos de muy buen nivel cultural y económico, se adaptan a esto y, y, y se cuadran. Lo que decía Trump decía, los hispanos demuestran
que son civilizados porque cuando entran a nuestro régimen, cuando entran a Florida, no solamente se ponen en orden en el orden anglosajón norteamericano, sino que al mismo tiempo hacen prosperar esos lugares. Miami era nada, era un lugar donde iban a pasar el veraneo la gente del norte de Estados Unidos, que por el frío iban a pasar el invierno, no el veraneo, iban a invernar a esa zona porque esa zona en invierno mantiene 20 grados, 25, 30, 30 no, 28, 20, 15, de ahí para adelante. Entonces, eso, ¿quién transformó Miami en una metrópoli de 6 millones de habitantes con un downtown donde estaban unos edificios inmensos, tremendos, un puerto lleno de yates y todo? ¿Quién lo hizo? Los cubanos. El cubano del exilio, porque lo que hizo Fidel fue una antiselección. Lo mejor se fue para Miami y lo peor quedó con él. Con todo respeto a los que quedaron. Y los que están ahora, los que han llegado últimamente, son muy flojos. Son flojos porque se criaron en aquella flojera del socialismo, en aquel caos, en aquella hiper utilización del aborto. Porque me contaban a mí las niñas que van y se abortan sin anestesia y le dan duro al aborto, le dan duro a todo los tipos de decadencia, estética, económica, moral, de todo. O sea, Cuba está liquidado por el comunismo, por el socialismo. Pero bueno, eso es un tema que todos sabemos y no hay que entrar en lugares comunes. Estamos hablando de la diferencia de una clase, la clase alta, de ese lugar con la clase alta chilena. La clase alta chilena es acomplejada. Por eso que en Chile, por ejemplo, hay que decir guagua. Si tú dices guagua, eres de buen nivel. Cuando guagua no es la palabra española, es una palabra indígena. Entonces, cuando tú dices bebé, en Chile eres un ciútico. O sea, estás hablando el español como corresponde. Decir bebé. Bebé es lo que corresponde. Pero si en Chile dices bebé, o eres de clase baja o eres, bueno, ciútico, si tienes buen oído, va a decir guagua. Después cenar. Uno dice cenar porque esa es la palabra. Pero en Chile, si tú dices cenar, te clasifican inmediatamente bajo ese estereotipo de ser de clase alta, que es un estereotipo ciútico precisamente. Los ciúticos son ellos, la clase alta chilena es ciútica. Por eso es que siempre su tema favorito son los árboles genealógicos. Eso te indica que si están preocupados de los árboles genealógicos es porque algo hay algo ahí. Porque los árboles genealógicos y que automáticamente uno por tener un origen va a tener una clase, eso no es así, como lo que no quise discutirle al señor Prieto Vial, que hablaba de que Ramón Freire yo dije, es un medio pelo social, me dijo, no, porque él desciende de Freire. ¿Qué me importa a mí de Freire Serrano? Miguel Serrano descendía de Freire, ¿cuántos descenderán de Freire? Si es el problema de lo que cómo ha sido tu roce durante tu vida, pero cuando yo digo medio pelo es porque no me gusta cuando uno está intelectualmente sin rigurosidad. Por eso con lo que yo no sé, no lo digo. Esto es sorprendente, lo vuelvo a decir, es sorprendente. Hay cosas aquí que son de exquisita teología y sin embargo hay otras cosas que no entiendo, o es que la transcripción tiene errores, o es que no tengo idea. Pero voy a seguir leyéndolo, les prometo. Sigo leyendo eso y, y al llegar a Chile, no solamente uno ve desde el avión el smog. Yo me acuerdo cuando fue el Corralito en Buenos Aires, tomé el avión, despegamos de Chile, todo el smog, en pleno invierno, negro el smog. Y de ahí, cruzar la cordillera, realmente ya estaba en Argentina y todo el viaje era Argentina, Argentina, la pampa seca, la pampa húmeda, con pequeños lagos, pequeños pueblos. Hay un pueblo que se llama Benjamín Vicuña Maquena. Y llego a Buenos Aires, y Buenos Aires, bueno, siento la humedad del clima bonaerense y estoy allá y veo que todo el mundo, a pesar del corralito, todo el mundo en los cafés, en los bares, unos caballeros con terno y corbata en la calle, gente muy con una prestancia, un confort. Entonces después tomé el avión, volví a Chile y aterrizando, veo en Chile y aterrizo en esa
en esa tarántula dado vuelta que es Santiago, una tarántula peluda, fea, llena de smog, con peos de tarántula. Y digo, ¿qué es esto, man? Aquí es donde parece que está la crisis. Sin embargo, en esa época estábamos creciendo al no sé cuantito. Bueno, veníamos de crecer, porque ahí vino la crisis de asiática en esa época, pero veníamos de crecer al 7% promedio durante 10 años. Entonces, el que tenía el problema periodístico mundial era Buenos Aires, pero Buenos Aires parecía que no. Cuando yo venía a Buenos Aires, siempre decía, Buenos Aires, ahí está la vida, ahí está la alegría, ahí está la decencia, ahí está el buen gusto, ahí está la cultura. Y llego a Santiago de Chile, inmediatamente, apenas llego al aeropuerto, como me pasó ahora recién, las caras duras. El SAG, una mierda. El PDI, una mierda. Duros. Penca los tipos. Tragan el mosquito. No, perdón, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Porque son draconianos, son absurdamente draconianos, absurdamente exigentes y severos. Cuando estamos en Colchane están pasando 350 diarios, con pistola y con lo que quieran. ¿Qué es eso? Esto es un absurdo, es una hipocresía. País de hipocresías. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Esa es la definición de Chile. Entonces Chile le ha dado la espalda a Dios. Chile le ha dado la espalda a Dios. Eso está clarísimo. Aquí ni siquiera ha habido un informe de un obispo o de sacerdotes que digan esta cuestión es una porquería. Nada, silencio. ¿Por qué? Porque no hay, ¿cómo no va a haber en toda la iglesia chilena un teólogo que estudie esto? Tengo que estar estudiándolo yo, que tampoco creo que lo termine. Espero poder terminarlo. Porque, como les digo, abro al azar y es buen mensaje, como el que les leí. Entonces, y esto se los voy a leer cuando pueda, hartas veces, porque vieron que es extraordinario. Yo me imagino que se te dan cuenta que es extraordinario este libro. Esto es lo mejor que hay en teología, como lógica matemática de una teología donde tú convives con la Santísima Trinidad de una manera, ¿qué es esto? Maravilloso. Entonces, el chileno es olvidadizo, tiene memoria corta y sin embargo hay gente que se acuerda de esto. Por lo tanto, yo creo que esto fue verídico. Hay muchas cosas que me da la impresión de que fue verídico. Voy a seguir leyendo, voy a seguir, tengo que subrayar, etcétera, comentar. A mí me entusiasma, soy un seguidor de las apariciones de la Virgen María. Hay algunos youtubers, como uno que se llama, un canal que se llama Macabeo, que es un joven bastante genial, español, y que él es fanático de Garabandal y dice que estamos en este momento ad portas, porque se conjugan una serie de elementos de un puzzle, de un rompecabezas, estamos a puertas del aviso. ¿Y qué es el aviso? El aviso es algo que profetizó la Virgen en Garabandal, es que Dios va a paralizar todas las actividades por un cuarto de hora y en ese cuarto de hora tú vas a estar viendo tu vida y cómo Dios ve tu alma y cómo Dios ve tu vida. Va a ser un examen de conciencia forzoso del ser humano. Yo no sé, es algo tan espectacular que a veces dudo de ello. Pero los que siguen a Garabandal, como este canal Macabeo, dice, se llama Isaac, estamos a puertas del aviso, de un fenómeno de esa naturaleza. Pero sea Garabandal, si Garabandal no lo es, porque si pasamos este año o pasamos de aquí al 2030 y no hay ningún aviso, significa que Garabandal fue una intervención diabólica y no fue una aparición de la Virgen. Pero sí, de aquí al 2030 van a pasar igual cosas, porque estamos en el fin de los tiempos de todas maneras. Y lo vamos a vivir nosotros. Y eso, bendiciones, viva Cristo Rey,